En este video vamos a realizar un recorrido completo por el Museo de Antoni Tàpies en Barcelona. Arte, historia y reflexión en un solo lugar. Exploraremos cada rincón del museo. Al finalizar, veremos su icónica escultura de la azotea. Antoni Tàpies fue un artista catalán, pionero del arte abstracto y el informalismo en Europa, conocido por transformar materiales cotidianos en obras cargadas de significado. Su trabajo combina espiritualidad, filosofía y crítica social, convirtiéndolo en uno de los grandes referentes del arte contemporáneo. Tàpies recibió numerosos reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1990, consolidándose como uno de los artistas contemporáneos más influyentes de su época. La exposición que presenta el museo en este video fue denominada La práctica del arte. En el marco del centenario del nacimiento de Antoni Tàpies, la exposición La práctica del arte despliega una síntesis de las investigaciones plásticas que el artista desarrolló durante 8 décadas de intensa producción, desde las primeras obras de los años 40 hasta las que terminó meses antes de su muerte. Tàpies experimentó de manera ininterrumpida con todo tipo de soportes, técnicas y materiales, liberándose de prejuicios heredados por la tradición académica. Sus dibujos, collages, pinturas, objetos y esculturas compuestos por papel, cartón, madera, polvo de mármol, bronce o barniz, entre otros muchos elementos, plantean nuevas formas estéticas para pensar el mundo contemporáneo, desde una perspectiva basada en la materia y la existencia. Gracias a numerosos préstamos de instituciones públicas y colecciones privadas, tanto nacionales como internacionales, esta retrospectiva constituye una de las mayores revisiones de su trabajo que se han realizado hasta el momento. Tras recalar en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas y el Museo Reina Sofía de Madrid, la presentación final de la práctica del arte toma como punto de partida la memoria contenida en el espacio de la Fundació Antoni Tàpies, ahora Museu Tàpies, reflexionando sobre algunos proyectos que han marcado la historia de la institución. La muestra propone un recorrido no lineal por la trayectoria del artista, articulado en torno a distintos ambientes que establecen relaciones más allá de la cronología. Cuando Tàpies afirma, por ejemplo, comencé pintando ojos y acabaré pintando ojos, parece aludir precisamente al tiempo cíclico o espiral que compone el conjunto de su obra, en el que motivos, materiales y formatos se repiten a lo largo de los años, siempre con diferencias relevantes. Más que cada obra por separado, son los múltiples vínculos de las obras entre sí, latentes desde el momento de su creación en el estudio y ahora recuperados al exhibirse juntas, los que ofrecen claves para comprender la complejidad y la actualidad de la práctica del arte de Tàpies. Algunas curiosidades de Tàpies. A diferencia de muchos grandes artistas, Tàpies es un artista que ha sido reconocido en vida. Fue el primer artista contemporáneo en exponer en el Museo del Prado de Madrid en 1990, un honor reservado a los grandes maestros clásicos. Tàpies fue un autodidacta inspirado por la enfermedad, al igual que Gaudí. Durante una larga enfermedad en su juventud, Tàpies comenzó a dibujar y leer filosofía, marcando el inicio de su camino artístico. Además, tenía un profundo amor por los materiales insólitos. Usaba arena, cenizas, telas y objetos cotidianos en sus obras, como calcetines o puertas, desafiando las normas tradicionales del arte. Era un apasionado del budismo y el taoísmo, de las filosofías orientales, y estas influencias aparecen en muchas de sus obras, explorando temas como el vacío y la trascendencia. Además de sus famosas pinturas y esculturas, Tàpies también escribió ensayos sobre arte, filosofía y política, dejando libros como La práctica del arte en 1970, donde explicaba su visión sobre la creatividad y el compromiso del artista con la sociedad. Las obras de Tàpies, de mediados de la década de 1940, estaban realizadas en su mayoría sobre papel y cartón, algunas incluso con papel y cartón, explorando las posibilidades expresivas de unos materiales que por sí mismos transmiten valores que obsesionaban al artista, como el deterioro físico o la humildad de las cosas consideradas innobles. Aquellas aproximaciones iniciales ya planteaban una pintura no basada en la pincelada, sino en escrituras e inscripciones que resultan inseparables de su soporte, de la misma manera que el tatuaje resulta inseparable de la piel. Este interés por las texturas, así como por los colores grisáceos, marrones y ocres, se mantendrá como una constante desde entonces. Las pinturas matéricas de los años 50 y 60 derivan de los cartones y papeles y no al revés, pero a su vez estos adquieren una nueva relevancia gracias a la experiencia posterior de las pinturas matéricas.
Respecto a la obra matérica de gran formato, monumental, pública, los cartones y papeles mantienen una escala íntima, acaso por ello más experimental. El pequeño formato y los instrumentos utilizados proponen una relación distinta con el cuerpo. La mano que dibuja, pinta, borra, marca, ensucia o desgarra lo hace a partir de un sentido de proximidad, mediante un movimiento que no es gestual sino caligráfico y que enlaza con las últimas décadas de la producción de Tapias. Maderas, papeles, cartones y collage no siempre recibieron la atención crítica e historiográfica que merecían, pero reflejan con claridad, probablemente mejor que otros grupos de obra, no solo la profusión de imágenes y motivos recurrentes, sino también la persistencia estructural de ciertos afectos o intenciones. La Guerra Civil Española tuvo un gran impacto en la obra de Tapias. Creció en un ambiente marcado por el conflicto y la represión, lo que influyó en su enfoque hacia el sufrimiento humano, la memoria histórica y la protesta contra la opresión, temas recurrentes en su arte. Antoni Tapias realiza sus primeras obras durante un largo periodo de convalecencia causado por una enfermedad pulmonar. Pintor autodidacta, Tapias utiliza el autorretrato como vía de exploración inicial para conocerse y conocer el mundo que le rodea, asimilando en el proceso distintas tradiciones artísticas. Sus ojos se miran a sí mismo, pero también a otros artistas y otras culturas. Muy pronto comienza además a incorporar materiales extrapictóricos como periódicos, cuerdas, hilos o arroz, al tiempo que practica una pintura especialmente pastosa, mezclando el óleo con blanco de España con el fin de mostrar su desprecio hacia el arte académico. Gracias a algunos miembros del contexto barcelonés, conoce los planteamientos del surrealismo, último movimiento de vanguardia previo a la Guerra Civil Española. Interesado por el primitivismo y la potencia de las manifestaciones artísticas consideradas marginales, en 1948 funda junto a otros artistas el grupo Dau al Set, creado como revulsivo ante el orden impuesto. En esta época, la influencia de Max Ernst, Paul Klee o Joan Miró se hace evidente en una serie de paisajes poblados por fauna y flora fantástica, campos cósmicos cuyo modelo no es ya la realidad externa sino el mundo interior. Magia y mimetismo, alquimia y misticismo se entremezclan en los espacios ilusionistas de una escenografía onírica, según una concepción simultánea de la pintura como superficie y profundidad. Las exposiciones en las que Tapias muestra estas obras no son particularmente positivas en términos de recepción crítica, pero le permiten darse a conocer en el panorama nacional e internacional, convirtiéndose en uno de los artistas representados por la Galería Martha Jackson de Nueva York. Aunque Tapias no se alineó directamente con el movimiento surrealista, su obra estuvo influenciada por el surrealismo, especialmente en su exploración de lo subconsciente y lo irracional. Al igual que los surrealistas, utilizó símbolos y formas abstractas para expresar ideas que iban más allá de lo visible, invitando al espectador a una interpretación personal y profunda. Este museo, el Museo de Antoni Tapias, se encuentra en un edificio emblemático de Barcelona, diseñado por el arquitecto modernista Lluís Domènech i Montaner. Este edificio, originalmente construido entre 1875 y 1879, fue una de las primeras obras en el estilo modernista de la ciudad y refleja la riqueza de la arquitectura catalana de finales del siglo XIX. A partir de 1953-1954, Tapias transita de las composiciones de influencia surrealista hacia el desarrollo de sus pinturas matéricas, en línea con las tendencias del informalismo europeo y el expresionismo abstracto estadounidense. Se trata de obras caracterizadas por superficies densas y opacas, en las que predominan los valores táctiles por encima de los meramente ópticos y en las que la gama cromática queda restringida a tonos terrosos. La apariencia de Tapias agrietadas y cubiertas de grafitis encierra un enorme autobiográfico, ya no narrativo sino existencial, en la medida en que tienen como referencia el nombre del propio artista, pero también, al conectar con la dimensión social de los centros urbanos degradados tras la Segunda Guerra Mundial, esas tapias abordan de un modo específico el problema de la representación para una humanidad en crisis tras la explosión de la bomba atómica. La circulación de estas obras en exposiciones internacionales consolidó a Tapias como uno de los artistas más importantes del siglo XX. Contra el academicismo de la pintura de Caballete, Tapias trabaja en el estudio desde entonces colocando el cuadro en horizontal, sobre una mesa o directamente en el suelo, y acumulando encima distintos materiales, a menudo polvo de mármol, cemento o tierra.
En ocasiones, inscribe en esa materia iniciales y símbolos de compleja interpretación, configurando una comunicación sobre el muro que se articula mediante códigos no verbales y que propone una forma de conocimiento más allá del logocentrismo. A medida que las obras aumentan de tamaño con el paso de los años, la parte central de la composición irá perdiendo importancia respecto a los márgenes exteriores. Una obra comienza donde termina la anterior y así sucesivamente, hasta componer un conjunto relacional en el que todas las partes están emparentadas entre sí. Durante los años 80, la obra de Tapias se torna más dibujística y el dibujo más expansivo. El barniz, uno de los elementos estructurales de las pinturas matéricas, asume en este momento funciones expresivas a partir de su naturaleza fluida, fugaz e impredecible, que se resiste a la formalización. Con la introducción de este elemento como recurso principal, el trabajo en el estudio se llena de nuevos retos técnicos relacionados con el gesto, la mancha de color y la transparencia. Los resultados, ligeros y luminosos, con su característico fondo blanco, ofrecen una sensación de dinamismo especialmente adecuado para captar una realidad en permanente transformación, como un deseo que se escapa cuando parece ser alcanzado. El aparente tono celebratorio de muchas de estas pinturas coincide con la recepción de numerosos premios a su trayectoria, así como con la constitución de la Fundación Antoni Tàpies en 1984 y la apertura de su museo en 1990. Sin embargo, a pesar de estos reconocimientos sociales, la producción Tàpies parece instalarse en la melancolía a partir de la década de 1990. La caída del muro de Berlín y los conflictos armados que surgen por doquier en plena globalización. La Primera Guerra del Golfo, la Guerra de los Balcanes, el genocidio de Ruanda, se presentan como un anuncio del fin de la historia y de las utopías, al tiempo que devuelven al artista algunas de las certezas sentidas ya en aquel mundo de posguerra que le vio crecer. Muchas obras de esta época recortan sobre un fondo negro cabezas, brazos, piernas y otros fragmentos de cuerpos lacerados que constatan la presencia incesante del dolor, la enfermedad y la muerte como parte integrante de la vida. Hasta sus últimos días, Tàpies continuaría creando a partir de esa tensión productiva entre las luces y las sombras, entre el final de algo y el comienzo de otra cosa distinta, que es precisamente el espíritu que guía este centenario memoria del pasado para impulsar un nuevo futuro. Si bien no has finalizado el recorrido completo por el museo, quería pedirte que por favor, si has disfrutado del recorrido, si te interesa ver más sitios de interés cultural, que lo compartas con los amigos que tengas en común que le gusta el arte. Recuerda que aún falta la pieza icónica que presenta Antoni Tàpies en su azotea.
Por último vamos a ver la obra de la azotea, denominada Mitjó, calcetín en catalán. La obra que generó tanta controversia cuando fue presentada, ya que muchos no entendían cómo un objeto tan mundano podía ocupar un lugar tan destacado en un espacio cultural. Sin embargo, esta reacción fue exactamente el tipo de debate que Tapias buscaba provocar. Mitjó es una obra emblemática que encapsula el espíritu transgresor de Antoni Tapias. Al colocar un calcetín gigante en la azotea de su fundación, el artista nos invita a reconsiderar la belleza y el significado del ordinario, al tiempo que nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias percepciones del arte y la vida. Aunque aparentemente simple, la obra está profundamente cargada de simbolismo y tiene múltiples capas de interpretación, dependiendo del espectador. La escultura está diseñada para resistir las inclemencias del tiempo, simbolizando la durabilidad del mensaje de Tapias a pesar de los elementos externos.